Hey amigos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Qué gusto poder saludarles en esta oportunidad que tenemos de reunirnos para llevar a cabo juntos este estudio bíblico que estoy seguro que será de gran bendición para nuestras vidas. Y el tema que estaremos viendo en esta oportunidad lleva por nombre Haga frente al pecado, un tema muy importante. Y mira, sabemos que el pecado está relacionado con la desobediencia. Y al hablar de desobediencia, eso me lleva a mí a pensar, a recordar cuando yo era pequeño. Y cuando yo era desobediente con mis padres, y ellos indudablemente que aplicaban alguna corrección, alguna disciplina, o me daban algún consejo, yo recuerdo que no me gustaba la disciplina, yo no entendía. Pero conforme fue pasando el tiempo, conforme fui creciendo, conforme fui madurando, pero sobre todo ahora, que Dios me ha dado la gran bendición de ser padre de 2 hijas, yo puedo entender. Mis padres siempre buscaban lo mejor para mí. Ellos siempre se preocupaban porque yo aprendiera de mis errores, y no solamente de mis errores, sino también de los que ellos habían cometido. Ellos no fueron hombres, no fueron padres perfectos. Mis padres no fueron padres perfectos, ningún padre lo es. Sin embargo, ellos, dentro de su imperfección, Dios les dio la sabiduría para que nos transmitieran que teníamos que aprender de nuestros errores. Pero no solamente de nuestros errores, sino también de los que ellos habían pasado. Y doy gracias a Dios por la vida de ellos, porque los consejos que nos daban siempre fueron excelentes, y todavía hoy los atesoro en mi cabeza y en mi corazón, y trato cada día de ponerlos en práctica, porque sé que son para mi beneficio, y no solamente para mí, sino también para mis generaciones. Y mira, hablando de desobediencia, hablando de pecado, en la palabra de Dios hay un sinfín de historias que hablan acerca de eso, de personajes que cometieron pecados delante de Dios y que no aprendieron de los pecados cometidos por otras personas. En el libro de Daniel hay una historia que yo te quiero contar, en el capítulo 5, donde se nos narra la historia de un rey llamado Belsasar, que aparentemente no aprendió de los errores cometidos por su padre, Nabucodonosor. Era Babilonia, y este rey Belsasar era un rey pagano. Y viendo la historia de este rey nos lleva a la reflexión de que tenemos que analizar la manera en que lidiamos con los pecados nuestros y también con los pecados de otras personas. Si Belsasar hubiera aprendido de los pecados cometidos por su padre, déjeme decirle que se hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza, y no solamente para él, sino también para Babilonia, para su pueblo. Y te voy a pedir que me acompañes a la escritura, al libro de Daniel, al capítulo 5, versículos del 17 al 28, que dice así: Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: Tus dones sean para ti, y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré la interpretación. El Altísimo Dios, oh rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad, y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba, y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería, y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria, y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias, y con los asnos monteses fue su morada. Y hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él al que le place. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido, e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios en cuya mano está tu vida, y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es: Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel,
pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Oremos. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites reunirnos para seguir aprendiendo de tu palabra. Te pedimos que hables a nuestras vidas y que traigas una palabra fresca, Señor, a cada uno de nosotros, y que atesoremos esa palabra, esa enseñanza que tú tienes para nuestras vidas, y que podamos ponerla en práctica, podamos vivirla, Señor, cada día. Dejamos este tiempo en tus manos y la dirección de tu Espíritu Santo para que hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mira, hermano, en esta historia que acabamos de leer, capítulo 5, el rey de Babilonia era Belsasar. En el capítulo 4, si lo puedes tú leer en tu casa con más calma, en el capítulo 4 se narra la historia de su papá, de Nabucodonosor, el rey anterior. Y en esa parte de la escritura que acabamos de leer, en Daniel 5, Belsasar ya tenía 23 años que Nabucodonosor había muerto. Y la ciudad de Babilonia estaba rodeada por ejércitos, dice la escritura, ejércitos unidos, los medos y los persas. Y era una situación verdaderamente caótica. El destino de aquella ciudad de Babilonia estaba en las manos de este rey, de Belsasar. Y yo te quiero preguntar algo. ¿Qué haces cuando estás en peligro? ¿Qué haces cuando tú estás atravesando por alguna amenaza en tu vida o en la vida de tus seres queridos? Bueno, si eres un poco imprudente como este rey Belsasar, seguramente te pones a hacer fiesta, ¿verdad? Y te olvidas de aquella amenaza, te olvidas de aquel peligro. Porque este rey fue lo que hizo fiesta. Se olvidó de que afuera estaba el ejército enorme de los medos y los persas, esperando cualquier oportunidad para atacar, para derrumbar aquella ciudad. Yo pienso que el rey y todos los que estaban dentro de la ciudad se sentían muy seguros. Ciertamente era una ciudad muy protegida, amurallada. Dice la escritura que era una ciudad cuyas murallas medían aproximadamente 300 pies de altura, más o menos 100 metros. De grueso, de ancho, eran algo así como 80 pies. Y tenían vigilancia en más de 250 torres. Entonces, en cuanto a víveres, la ciudad estaba con bastante víveres, bastante comida, bastante agua. Aproximadamente tenían para sobrevivir 20 años. El pueblo, su rey Belsasar, se sentían completamente seguros. Pero fue entonces cuando una mano se apareció en una pared y escribió unas palabras que iban directamente dirigidas al rey Belsasar. Y ningún sabio, nadie pudo decirle a Belsasar lo que aquellas palabras significaban. Solamente Daniel lo pudo hacer. Y a partir del versículo 17 vemos cómo Daniel le recordó a Belsasar los actos que su predecesor, su padre Nabucodonosor, había hecho. Dios había engrandecido a Nabucodonosor en gran manera. Le había dado fama, fortuna, victoria en donde quiera que se presentaba. Pero cuando el espíritu de Nabucodonosor se volvió altivo, el soberano Dios lo juzgó. Le quitó el trono del rey y su gloria, y durante 7 años Nabucodonosor vivió como un animal, como una bestia del campo. Nabucodonosor estuvo bajo juicio hasta que reconoció al Altísimo. Solamente entonces Dios, por su pura gracia, lo restauró. Hay un refrán que dice que quienes no hacen caso de la historia están condenados a repetirla. El rey Belsasar estaba a punto de experimentar esto mismo, una repetición del juicio de Dios que había pasado sobre su padre Nabucodonosor. Ahora estaba a punto de experimentarlo en su propia vida. Daniel le lanzó una dura reprensión a Belsasar. Este rey había sido testigo de los últimos años del reinado de su padre, de Nabucodonosor. En el versículo 22 le dice: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto. No era por ignorancia de Belsasar, él sabía exactamente lo que había hecho su padre. Sin embargo, no había humillado su corazón.
Y Daniel no se anduvo por las ramas. Daniel detalló específicamente cada una de las cosas en las cuales Belsasar había pecado contra Dios. Daniel le dijo: has pecado de soberbia. Belsasar era tan soberbio y altivo, quizás igual o quizás más que Nabucodonosor, su padre. El rey anterior, sin embargo, se arrepintió de su soberbia, pero Belsasar, su hijo, nunca lo hizo. Daniel le dijo a Belsasar: has pecado de blasfemia. Belsasar se exaltó a sí mismo como el Dios de los cielos cuando usó los vasos sagrados del templo de Dios para beber vino y para blasfemar contra Dios. Daniel le dijo: has pecado de idolatría. Belsasar había visto el poder del Altísimo en los hechos ocurridos en la vida de su padre, pero decidió con pleno conocimiento deliberadamente adorar a otros dioses falsos, usando las cosas, los accesorios sagrados del templo de Dios. Daniel le dijo a Belsasar: has rechazado al único Dios verdadero. Belsasar, mi amigo, no dio gloria a Dios, quien da la vida y controla el universo. ¿Se fijan cómo Daniel nombró los pecados por su nombre? No se anduvo por las ramas. Así tú y yo también, mi hermano. Cuando hablamos delante de Dios y expresemos nuestro pecado, tenemos que nombrarlos por su nombre. Señor, he pecado de idolatría a otros dioses, he pecado de pornografía, he pecado de altivez, he pecado de soberbia, he pecado de orgullo, de amarlas por su nombre. Porque eso es como debe de venir uno delante de la presencia de Dios, humillarnos y llamar el pecado por su nombre. Ciertamente, vemos hoy en día la sociedad, el mundo en que vivimos, que se ha vuelto altivo, soberbio, en donde a lo secular, a lo que no agrada a Dios, se le rinde tributo, se le da más importancia que a lo espiritual. Hemos perdido dirección, hemos perdido la brújula correcta, porque hemos creado una sociedad en la que se estimula a las personas a que hagan lo que al mundo le parece correcto y no lo que le agrada a Dios. Y somos culpables, mi hermano, delante de Dios si seguimos en esa corriente del mundo. Porque tú y yo ciertamente estamos en este mundo, pero no somos de aquí. Estamos de paso en este mundo. La mano de Dios estaba sobre Daniel y fue usado grandemente. Y él habló esa verdad con todo el amor y con toda la sinceridad de nuestro Dios. Fue una lección muy amarga con la que confrontó a Belsasar. Sepa Belsasar que vuestro pecado te va a alcanzar. Quiera Dios, mi hermano, que nosotros podamos aprender esa lección antes que sea demasiado tarde. Ya para terminar, mi hermano, quiero darte algunos consejos basados en la Escritura. Yo te quiero preguntar, ¿qué vamos a hacer ahora con esta enseñanza? ¿Qué vamos a hacer en nuestra vida diferente? Debemos, mi hermano, en primer lugar, ponernos a cuenta con Dios, humillarnos delante del Señor y confrontar nuestros propios pecados, ser sinceros respecto al pecado delante de Dios y comenzar a escudriñar nuestro corazón, comenzar por ahí, confesar nuestro pecado, nuestro patrón de pecado, cualquiera que haya sido, que haya dado vueltas en nuestra cabeza o que haya bajado en nuestro corazón, y hacer todo lo necesario para apartarse del pecado y regresar nuestra mirada, nuestra vida a Cristo. Debemos de hablar con nuestros familiares, nuestros amigos y hablarles directamente acerca del pecado. No le hacemos ningún favor, no les ayudamos en nada a ellos si le damos vuelta al pecado o no les hablamos directamente del pecado. El pecado nos hace daño, nos perjudica, es destructivo. Por lo tanto, debemos de comprometernos a decir la verdad, siempre con amor, con ese amor que nuestro Padre ha depositado en nosotros, y hablar del pecado también, con ese mismo amor. Alzar nuestra voz, hermano, no quedarnos callados cuando vemos algo que no agrada a Dios, llamar a las cosas por su nombre. Este es el consejo que Dios tiene para nuestras vidas. Y yo te voy a pedir que me acompañes en esta oración para que juntos oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta oportunidad que nos das. Gracias por mostrarnos a través de tu enseñanza, de tu palabra. Y esta historia que acabamos de ver, Señor, que nos enseña
que debemos aprender no solamente de nuestros errores, de nuestros pecados, sino también de la de aquellos que otros han cometido. Enséñanos, Señor, a ser sabios, a ser prudentes, a ser entendidos, para que podamos llamar las cosas por su nombre y que podamos humillar nuestro corazón, nuestra vida delante de ti, para que tú puedas hacer la obra que has empezado en nosotros. Sé tú, Señor, en la vida de cada uno de nosotros, y nos disponemos a obedecerte, Señor, porque sabemos que tú, como Padre, a quien amas, disciplinas. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que la bendición de Dios sea en tu vida y en la de tu familia, y pongamos en práctica esta enseñanza, y sobre todo, hagamos frente al pecado, sabiendo que no estamos solos, mi amigo. Nuestro Dios pelea por nosotros y Él va enfrente de nosotros cuando tú y yo se lo permitimos. Que Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Hasta luego.